Muy buenas, ¿cómo están? Es un verdadero gusto, un auténtico placer para mí, Emilio Perina, estar aquí haciendo Tenemos Historia, el programa donde nos proponemos conversar con historiadores, académicos, periodistas, escritores, filósofos, artistas y todos aquellos que de alguna u otra manera repasan nuestro pasado, aspectos de nuestra historia, como para ayudarnos a reconstruir nuestra identidad. Todo ello sin beneficio de inventario, sin pensar que hay buenos o malos y tratando de entender los procesos. El programa de hoy, como desde hace muchos años, lo hago con el doctor Omar López Mato, pero hoy le vamos a cambiar el sombrero, Omar, porque hoy no va a ser el que entrevista, sino va a ser el entrevistado. ¿Cómo estás, Omar? Un trabajo esquizoide casi. Casi esquizoide, ¿no? Bueno, esto se debe a que en los próximos días Omar López Mato está presentando La Patria Posible, la vida del general Fructuoso Rivera y las guerras civiles argentinas, que editó Olmo Ediciones, y vamos a charlar de este libro. Pero a vos no necesito explicarte que primero vamos a hacer todo lo parroquial, Omar, y que tenemos que recordarle a la gente que pueden escribirnos al programa tenemoshistoria@gmail.com, que el programa está siendo grabado por Daniel y que lo va a editar y que después va a estar en el Facebook de Olmo Ediciones, y allí pueden ver como ver y escuchar los anteriores programas del ciclo. No quiero también olvidarme de otra noticia parroquial para los seguidores del programa Tenemos Historia. Es que el día 18 de diciembre a las 19 horas en Marcelo T. de Alvear 2261, el Instituto de la Visión, en el auditorio del Instituto de la Visión, y voy a repetir la dirección: Marcelo T. de Alvear 2261, Marcelo T. de Alvear 2261. Vamos a estar presentando el libro con Omar en un diálogo con público. Un diálogo vamos a hacer como una especie de... casi una repetición de este programa, y por ahí con alguna pregunta del público en vivo y en directo. Y que los invitamos. Por supuesto, la capacidad es limitada para unas 80, 90 personas, sí. Más de eso no queremos incomodarlos, pero bueno, los primeros que lleguen a partir de las 19 horas podrán acompañarnos en esta presentación de la vida de Fructuoso Rivera, La Patria Posible. Presentamos, Omar, los auspicios y nos ponemos a hablar un poquito de tu libro y de este periodo histórico tan efervescente y tan poco conocido. Perfecto. Vamos a los auspicios del programa y ya estamos hablando de La Patria Posible, el último libro del doctor Omar López Mato. Seguimos aquí en Tenemos Historia, soy Emilio Perina y hoy lo tengo a Omar López Mato acompañándome como siempre, pero no como entrevistador, sino como entrevistado. Y es a propósito de víctima a victimario. Claro, de La Patria Posible, el general Fructuoso Rivera y las guerras civiles argentinas, que editó Olmo Ediciones. ¿Por qué ocurre? Le quiero recordar a la gente que Omar se tomó el barco, cruzó a la otra orilla y empezó a mirar la historia argentina desde el Uruguay. Y creo que esto empezó con tu libro sobre Artigas, ¿no? Sí, venía desde antes, pero de todas maneras creo que Artigas es un poco la manifestación de que es muy interesante cuando uno va a otro, sobre todo Uruguay, que es decir, somos desprendimiento del mismo gajo, del mismo imperio, la provincia irredenta. Pocas cosas más parecidas a un porteño que un montevideano. Sin embargo, hay un mar de diferencias. Y sobre todo, mar dulce. Y sobre todo, esas diferencias son son perspectivas históricas. Es decir, ellos tienen un relato, nosotros tenemos nuestro relato. Por supuesto, hay incongruencias en los dos relatos, pero es interesante que algunas de esas diferencias son iluminadoras. ¿No? Pero yo te voy a hacer una confesión pública. Yo todavía no leí Artigas por distintas razones, ¿no? Pude solo ojearlo cuando hicimos el programa. Vos te ves entusiasmado más con El Fraile al lado. Sí, el Fraile al lado el personaje perverso tiene pero a veces, un atractivo para vos. Es verdad, pero Artigas me interesa mucho. Yo primero aprendí a hablar y a caminar en Uruguay, así que me siento muy, muy vinculado al Uruguay sentimentalmente, pero no tuve tiempo. Y ahora, a partir de la lectura de La Patria Posible, dije, tengo que leer Artigas, porque de alguna otra manera me pareció que vos estabas conformando una suerte de unidad, ¿no? Que esta visión desde el otro lado de la orilla era
toda una construcción de un aporte, como bien decías recién, ¿no? Cómo se vio la historia y cómo se ya la contó. Después de Rivera, ya después sobre todo de Venancio Flores, bueno, Venancio Flores todavía tiene una unión, ya después de la muerte de Venancio Flores, Argentina y Uruguay van por caminos distintos. Hasta ese entonces los argentinos y los uruguayos eran argentinos orientales, como se llamaban ellos, ¿no? Yo siempre tuve la idea, y alguna vez Patricia Pasquali me la discutió, porque ella tiene un escrito y una visión muy crítica sobre Artigas, sí, que la responsabilidad mayor sobre por qué perdimos la provincia cisplatina al Uruguay tiene que ver con la dirigencia porteña, sobre todo los que eran competidores comerciales de Artigas. Exactamente, esta contienda y todo el enfrentamiento el enfrentamiento es por plata, no es por ideología. Es por comercio. Es por comercio. Por una actividad comercial. Aparte es una cuestión lógica. Si vos ponés un puerto que se cierra y que, bueno, nosotros somos monopólicos, esto con lo... el puerto de enfrente, ¿el negocio cuál es? Y tener un puerto abierto. Claro. Es así, eso es lo que pasó. Pero encima Montevideo era mejor puerto que Buenos Aires. El primero sigue siendo mejor puerto que Buenos Aires por razones geográficas. Y ahí hasta hubo un libro de Mariano Grondona de la década del 60 que se llamaba Los dos poderes, donde analizaba el federalismo argentino, y me acuerdo de una cosa que me impresionó, que era la visión de las tres ciudades, Buenos Aires, Rosario y Montevideo, como enfrentadas por razones de tener puerto y la posibilidad de sacar producción o introducir mercaderías. Y acá en realidad Rosario no existía o era mínima en esa época. En realidad claro. el tercero en discordia es Corrientes. Ajá. Corrientes claro, siempre fue la provincia que no quería saber nada. Decir, ¿por qué yo puedo hacer comercio y yo no? ¿Por qué no puedo abrir yo mi puerto? El puerto de Corrientes es un buen puerto dentro del río Paraná. Y ese es otro conflicto geográfico que se traduce en un conflicto comercial y un conflicto de guerras. Que es lo que no cuentan ciertos revisionistas truchos cuando hablan de la vuelta de obligado, porque omiten la situación de Corrientes y las necesidades de otras ciudades que no fueran Buenos Aires. No podemos entender bien qué es lo que está pasando si no conocemos lo que está pasando en Uruguay, si no conocemos la figura de Fructuoso Rivera enfrentada con Oribe, con Lavalleja, etcétera. Es decir, yo elegí el personaje de Fructuoso Rivera porque es el más pintoresco. Tiene una vida novelesca, extraordinaria, sí. Escapándose con todas sus aventuras galantes. Amorosas, que de eso vamos a hablar. Pero déjame volver un segundito, porque hay una instancia, porque una cosa es las necesidades comerciales de dos puertos diferentes, como Buenos Aires y Montevideo, pero en la relación con Artigas y en la relación con Fructuoso Rivera, que también era dueño de campos en la costa del río Uruguay y campos productores de ganado, me parece que tanto Rosas como Anchorena, como muchos otros personajes, hasta Belgrano, que usaban las costas de Uruguay como lugar de engorde y de crecimiento de la hacienda, había una competencia comercial. Eliminarlo a Artigas y eliminar a Fructuoso Rivera era para Zarratea y quienes lo impulsaban sacarse de encima un competidor, me parece. Por lo menos es una sensación que siempre he tenido. Yo no sé si es tan así. Fundamentalmente acá, por ejemplo, porque Artigas era un gran terrateniente, pero nunca lo usufructó. El campo de él, que es una franja que va, para que se ubiquen, es la franja que va desde Salto, Uruguay, Paysandú y Paysandú, Uruguay, es una franja que se va hasta Tacuarembó. Eran como 150.000 hectáreas. Esa franja era el campo que le habían dado a Artigas, pero Artigas no lo usaba, se lo había como cedido a los charrúas. Acá viene toda una historia de charrúas, y justamente gran parte de la pérdida de popularidad de la figura de Fructuoso Rivera en los últimos años en el Uruguay se debe al exterminio, o le encajetan a él el término del exterminio de los charrúas. Pero fíjate una cosa, ¿no? Porque yo todo esto un poco en la página 94, 95 de tu libro, y no estoy siendo cronológico en el relato, después vamos a hablar sobre esto, hablas de lo que le pasa al pobre Rivera a partir de julio del 76, donde estando él inclusive en Buenos Aires, se entera que un día lo declara, después de haberlo recibido como un héroe, del 26, de 1826, lo declaran traidor a la patria, Rivadavia y algunos hombres vinculados a la ciudad de Buenos Aires. Y además le confiscan las estancias, que eso me llamó la atención, porque dije, está todo bien, pero le confiscan las estancias simplemente porque son ladrones, digamos, porque era un competidor de la producción que tenía yo con mis estancias. No encuentro otra razón. Digamos que a todos los españoles se le confiscaron
Sí, pero estamos hablando ya 15, 26 es después de Ayacucho, los españoles están afuera. Digamos, me parece que había una persecución. Bueno, es lo que pasa es que él, cuando llega el momento también adentro, cuando él se enfrenta con Lavalleja, también le expropia la propiedad de Lavalleja. Era una práctica usual. Rosas, cuando se enfrenta contra los unitarios, yo qué sé, los Ramos Mejía, fueron expropiados de sus propiedades a lo largo del gobierno rosista, y así sucesivamente. Era una práctica usual. Al enemigo, como dirían años más tarde, ni justicia. Y entre las partes de la justicia es cuando le tocaban el modus vivendi. Le tocaba la estancia, ese es el gran problema. Bueno, ahora sí, si te parece, vamos a hacer un poquito más cronológicos y ordenados sobre los capítulos. El primero se llama Don Frutos ha vuelto, y lo que además hay como una reminiscencia de poesía y literatura gauchesca en la forma en que está escrito por Omar López Mato, ¿no? Es el gaucho Rivera, es decir, claro. Rosas, en un acontecimiento, vos acabas de decir, en 1826, cuando él viene a Buenos Aires porque hay una serie de problemas que él no está de acuerdo con el manejo de la guerra a Brasil, lo reciben como un héroe. Como un además era general de división. Lo reciben como un héroe, y en un momento, estando Rosas adelante, propone un brindis por el gaucho Rivera, y ahí hay como una especie de silencio, porque claro, el gaucho Rivera dice, era una manera de ningunearlo o bajarle. Gaucho, claro, ¿qué me está diciendo? Y Rivera, que era muy campechano, se lo toma a la risa y hace versos sobre los gauchos, etcétera, y todo el mundo lo miró a Rosas como diciendo, ¿qué quisiste decir con esto? Y después él hace el principal opositor del rosismo, hay que entenderlo, que el principal opositor externo, el más constante opositor externo, fue Rivera. La figura de Rivera le era indigesta a Rosas, y Rivera realmente se trató de enfrentar con Rosas. Hay que entender que gran parte de las batallas del rosismo de entre unitarios y federales se produjeron en territorio uruguayo. Cagancha, Arroyo Grande era en Entre Ríos, India Muerta. En el litoral. India Muerta, no, pero en Uruguay. India Muerta es una batalla dirigida por Urquiza contra la flota de Fructuoso Rivera. Se toman 500 prisioneros, y los 500 son prolijamente degollados inmediatamente después de la batalla. Y no solamente eso, sino que Urquiza deja clavado un papel diciendo que el que le dé cristianas sepulturas a estos traidores van a recibir el mismo trato. O sea que esas son batallas, ese es el esquema de la batalla argentina que se peleaba en los campos uruguayos. Y nunca estuvo la división más manifiesta como el muro de Montevideo. En el muro de Montevideo estaban los liberales europeizantes unitarios dentro de la ciudad, y por el otro lado estaban los americanistas federales y represores del otro lado. La muralla de Montevideo fue la separación más elocuente de nuestras guerras entre unitarios y federales. Bueno, y eso fue en Uruguay. Hay que recordar, antes de irnos a la primera pausa musical, que los enemigos o los rivales, hay uno que es Lavalleja, que va a ser a veces amigo, a veces enemigo, porque es compadre y tiene una relación, yo diría, casi tortuosa. Sí. Lavalleja, en su primera acción con los 33 orientales, está financiado por Rosas los Anchorena y los ganaderos que porteños. Tenían propiedades en Uruguay, claro, eso hay que reconocerlo. Claro, y defendiendo sus intereses. El otro, que es Uribe, es que ese sí es un enemigo de Rivera, y ahí no hay nunca momentos de amistad, ni son compadres, ni nada que compartir. Es un general que Rosas utilizó en muchas batallas, y que además también de una sangrienta foja de servicios, digamos, ¿no? Para decirlo de alguna manera. Vamos a hacer esta pausa musical y nos vas a contar, Omar, si te parece, hijo de quién era Fructuoso Rivera a partir de este libro que presentás, La Patria Posible, el general Fructuoso Rivera y las guerras civiles argentinas, que Olmo Ediciones está presentando en librerías por estos días. Seguimos en Tenemos Historia, hoy con
Omar López Mato como autor de La Patria Posible, el general Fructuoso Rivera y las guerras civiles argentinas. Bueno, ya sabemos que este libro es un poco una consecuencia o una mirada que Omar ha tomado de ver la historia argentina desde el Uruguay, para de alguna manera confrontar los dos formatos. Eso te iba a preguntar. Paraguay, Bolivia, pero con Uruguay cerrás con esto. Estoy tentado con Venancio Flores, pero porque ya te digo, es la última gran conexión que hay entre Argentina y Uruguay, el mitrismo y Venancio Flores. Bueno, pero y después voy a seguir con Paraguay. Y la pregunta es, ¿por qué La Patria Posible? Es un título, bueno, justamente cuando leí el libro de Artigas se lo hice llegar al doctor Sanguinetti, que fue muy amable, me contestó una carta. Expresidente dos veces de Uruguay, Julio María Sanguinetti. Un caballero, y me contesta la carta, y en la carta empieza a hablar Fructuoso Rivera. A pesar de que yo le mandé una carta a Artigas, ellos, como el Partido Colorado, como el Partido Liberal, están interesados en revalorizar la figura de Rivera, llegar a tener la importancia que Rivera tenía antes. Yo te cuento una anécdota. Algunos uruguayos grandes, ya mayores que nosotros, cuando jugaban, en vez de jugar a los indios y caudillos, jugaban a los caudillos. Y se peleaban, y el que perdía, era La Valleja. Rivera, todos se peleaban por ser Rivera. Bueno, es que vos fíjate acá hay un punto, curiosidad, ¿no? Antes de que termines la anécdota, hay un punto que, a partir de lo que estoy aprendiendo con vos, Artigas no dudaba de ser argentino, y por eso su testamento, 50 años después de exilio y ya grande, a los 80 y pico de años muere Artigas, empieza: yo, José Gervasio Artigas, argentino, nacido en la banda oriental. Los 33 orientales van al grito de yo, argentinos orientales. Eso te iba a decir. La Valleja sigue la misma línea. Se financia en Buenos Aires y lo que quiere es evitar que la provincia cisplatina caiga en manos de los portugueses, o liberarla de los portugueses y del Imperio de Brasil, y que forme parte de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Exactamente. El que parece separarse un poco de esta idea, es Fructuoso Rivera, ¿no? Y bueno, lo que pasa es que él había vivido en carne propia las traiciones de los hermanos desleales de los porteños. Entonces no estaba tan convencido. Ahora, vos sabés que yo creo que tienes razón, que los porteños fueron desleales. Por supuesto. Bueno, no, porque siempre fueron son desleales. Sí, fueron desleales en muchos Es más momentos. responsabilidad de Buenos Aires que de Montevideo el hecho de que esa provincia se perdiera. Y él aparte tenía un concepto del país gaucho, que también es una cosa que es muy interesante para comparar qué es lo que estaba pensando él. Él, por un lado, ve con Brasil, él convive mucho con los brasileros. Y convive, en un momento es coronel del Imperio, general del Imperio, varón del Imperio. Y él tiene mucha conexión con lo que son los gauchos de Río Grande do Sul. Y el movimiento de Río Grande do Sul era un movimiento separatista, los farrapos. Farrapos quiere decir los desarrapados. Porque claro, el ejército portugués estaban todos ordenaditos, uniformes verdes, eran muy ordenaditos, y los otros eran gauchos, peleaban con lo que tenían puesto, y entonces quedaban los desarrapados. Él tiene una conexión, tiene una relación muy fuerte con los que son los farrapos. Y una de las concepciones que tiene Fructuoso Rivera, que se contrapone al modelo rosista, es que él quería ser el Uruguay grande. En realidad era un país. Extender el protectorado de Artigas con la Mesopotamia, Santa Fe, Paraguay. Estaba ahí más o menos. No, pero estaba dentro del protectorado de Artigas. El protectorado, es verdad. Y Uruguay. Pero Uruguay y Río Grande do Sul. Río Grande do Sul. Entonces, era un flor de países. Pero esa idea le venía aparte a los ingleses y a los franceses. Le venía como anillo al dedo. Ponían una cuña grande. Dejaban fuera la provincia de Buenos Aires, nada más. Ponían una cuña grande entre la Confederación Argentina, Allende, el río Paraná, al oeste del río Paraná, ponían eso le restaban poder a Brasil y ponían esto que podía ser un país que estaba, aparte, no solamente ideológicamente, estaban unidos por un ancestro común, y el concepto gaucho. Entonces, gran parte de las luchas que hay después entre Rosas y Fructuoso Rivera, que Fructuoso Rivera habla especialmente con los correntinos, de unirse, tenemos que hacer otro país, Rosas no tenemos nada que ver. Y Rosas, claro, no quiere que se le metan ahí al medio. Te interrumpí por contar esto y quedó colgado la de La Patria Posible y la historia con Julio María Sanguinetti. En la carta, el doctor Sanguinetti, nosotros muchas veces usamos la expresión el Estado tapón como una concepción inglesa para poner justamente una diferencia entre Brasil y Argentina y para terminar con el conflicto de la guerra de Brasil. Pero vuelvo a interrumpirte, discúlpame, porque
es verdad que los ingleses intentaron y consiguieron establecer un estado tapón, pero la responsabilidad principal de por qué ese estado fue posible la tiene Buenos Aires. Seguro, que facilitó el terreno y las condiciones para que eso se diera. Bueno, eso vamos a llegar en unos minutos. Pero fundamentalmente él en esta carta habla de Fructuoso Rivera y dice, al final Fructuoso Rivera hizo la patria posible. Esa frase se la encontré a él, después se la encontré en el libro que escribe Canessa de Sanguinetti, la esposa, sobre Fructuoso Rivera, que es un libro que acaban de reeditar algunos periódicos en Uruguay. Me pareció iluminadora, pero aparte es un concepto importante. Nosotros hacemos la vida humanamente posible. Claro. No hacemos la vida que queremos. Ni la vida perfecta, ni la vida perfecta. Y un país hace la vida posible. Y Uruguay fue justamente, Fructuoso Rivera es una figura muy mitológica, que era de hablar de Uruguay es como la cuna de Hércules, ha nacido entre dos serpientes. Una cultura. Claro. Y es verdad, el conflicto Uruguay es transar entre las dos serpientes, porque Rosas quiere volver a incorporar la banda oriental, y para eso es que lo convence Oribe o lo tiene Oribe de su lado. Y los brasileños, por el otro lado, como siempre gobierno imperialista, trataban de morder lo que podían. Y Rivera, para subsistir, tiene que transar un poco con cada uno. Transa un poco a veces con Brasil, transa con los ingleses, los franceses aparecen un buen día con sueños imperiales, ¿viste? Y le empiezan a poner plata. ¿Qué más quería? Y bueno, ahí viene todo el conflicto que se arma en el Río de la Plata, y del cual, bueno, este libro trata de dar otra perspectiva. ¿Qué es lo que está pasando en las intervenciones? Primero en las guerras civiles, después en las intervenciones extranjeras en el Río de la Plata. No se pueden entender si uno no entiende bien qué es lo que estaba pasando en Uruguay. Y de ahí viene este texto. Un poco extenso, que hay en algunos lugares que reconozco que se pone demasiado técnico. Me hubiese encantado hacer un libro más lírico, pero lo que quiero es que se instale dentro de la historia argentina la figura de Fructuoso Rivera, que termina solamente, algunos lo conocen como el mote despectivo que le daba Lavalleja, y después que lo toma Rosas, que es el Pardejón, ¿no? Que después volveremos sobre eso. Bueno, pero te propongo, el general Fructuoso Rivera, el gaucho o el Pardejón, en realidad venía de una familia importante. Económicamente, sí, eran estancieros. Él hereda, y él tiene una buena formación. Él hereda 100 y pico mil hectáreas, es decir, era un hombre rico, una familia rica. Eso quería decir, y termina perdiendo todo. Ajá. Pero porque era un tipo muy desprendido y mal administrador. Eso hay que reconocerlo. Yo acá no es un libro. Uno siempre tiene un enamoramiento con la figura que describe. Pero en el caso de Fructuoso Rivera, uno se da cuenta de que era un gaucho vivo, no era un gaucho vivo, pero que tenía algunas fallas de administrativas. Se le habrán pegado algunos dinerillos que no correspondían, pero por ejemplo era magnánimo. Es decir, no es el caso de Oribe, hay que mucha toma un prisionero Artigas, ¿no? y te mato. No, hay una influencia de Artigas. Artigas es el más magnánimo por más que de él todos. tiene un distanciamiento con Artigas al final, él aprende que no podés construir una patria posterior peleándote y sembrando muertes. Entonces él hay anécdotas hasta divertidas de qué es lo que hacía con los prisioneros. Los llevaba, por ejemplo, hubo un prisionero que tomó y que sabía que el hombre escribía versos contra su figura, ¿no? Es decir, lo llamaba de ladrón, esto que el otro, y reúne a todo el mundo. Estaba Lavalle, reúne a todo el mundo de noche y dice: mirá, ¿sabés qué? Cantá las coplas esas que eran tan divertidas. Y se pasa toda la noche hablando mal de Rivera, y Rivera riéndose con los cantos que este tipo inventaba. Cuando llegó el amanecer le dice: está bien, andate. Muy bien, ¿no? Bueno, en la página 28, antes de irme a una nueva pausa musical, Omar López Mato pone exactamente: lo que sí aprendió de don Gervasio, y don Gervasio, le recordamos a la gente, de Artigas, fue la magnanimidad, el trato generoso al vencido. No se podía construir un país sobre odios y retaliaciones. La ley del talión. La ley del talión, exactamente. Y creo que esta es la gran lección para los argentinos de hoy, ¿no? Sí. Que no se puede construir un país sobre
la guerra permanente, el odio permanente, exacerbando lo peor de nosotros y la crispación. Que para que la política funcione, lo que tiene que hacer es erradicar el odio y de alguna manera dejar afuera la guerra. Tercer bloque del programa de hoy de Tenemos Historia. Les recuerdo que nos pueden escribir a programatenemoshistoria@gmail, y que este programa está siendo grabado y que lo van a poder encontrar ingresando a Facebook. Ahí buscan Olmo Ediciones, ahí el link Programa Tenemos Historia, y van a encontrar todos los anteriores del ciclo. Estamos conversando con Omar López Mato de su libro La Patria Posible, el general Fructuoso Rivera y las guerras civiles argentinas, que editó Olmo Ediciones y que en este momento se está distribuyendo en librerías. Y me parece que no quiero avanzar en el programa, donde no vamos a poder cubrir toda la vida ni contar todo lo que el libro dice, ni es la idea, sin dejar de destacar ya dos características personales del general Fructuoso Rivera. Una es su fabulosa valentía e imaginación para el combate. Sí, es un precursor de las guerrillas. Es un guerrillero. Atacar y retroceder, retirarse. Hay que entender una cosa. Fíjense, cuando el Brasil invade al Uruguay por segunda vez, con el Barón de Lecor, Uruguay tenía 60.000 habitantes. El ejército digamos brasilero, que el Uruguay es abandonado por las Provincias Unidas del Río de la Plata y por Buenos Aires. Fue librado a su suerte. Y en el año 16 entran 16.000 soldados brasileros. Entonces no había... Y algunos veteranos portugueses de la guerra con Napoleón. De las guerras napoleónicas. Ejércitos profesionales. Un ejército profesional. No había forma. Y en cierto momento Artigas, por toda la serie de derrotas que va teniendo, y en el año 1820 decide pasarse a Entre Ríos, a ver si podía reconsiderar un poco las cosas, lo deja solo a Rivera. Y Rivera tiene 400 soldados, con eso tiene que enfrentar al ejército portugués. De 16.000 hombres. En donde hace una especie de pacto. Ahí viene una situación que, bueno, le fue medio criticada. Bueno, después de producir algunos episodios interesantes, como cuando se robó primero la caballada de los porteños y después la caballada de los portugueses. Después la caballada de los portugueses era ese tipo de guerra. La guerra frontal nunca le fue muy bien. En la guerra de guerrillas era fantástico, y en golpear y desaparecer. Pero a lo que voy es que en ese momento, cuando se va Artigas, lo deja literalmente desvalido, y seguir peleando en esas circunstancias no era válido, era un exterminio que no tenía ningún tipo de sentido. Y entonces ahí empieza el distanciamiento, el quiebre entre la figura de Artigas y Rivera. Es más, hasta en un momento hay una carta de Rivera amenazándolo a Artigas de que lo va a matar, etcétera. Nadie sabe si esa carta es verdad o mentira, pero muy probablemente haya también tratado de separarse de la figura de Artigas, que hasta ese empecinamiento de Artigas esa necedad de Artigas había sido criminal, porque sinceramente no tenía sentido seguir peleándose con los portugueses. Y bueno, y él lo considera así, y él pacta. Vos fíjate una cosa, un tipo que tiene 400 soldados, se entrega, no se entrega prisioneros, sino negocia que capitula, negocia con el imperio, y entran a Montevideo el general Lecor con todo su pecho lleno de condecoraciones de las guerras napoleónicas, y este joven tenía 28 años, con su chaqueta azul. Entran los dos triunfales a Montevideo. Y retiene su tropa, que se incorpora. Y que eso va a ser una de las causas de enfrentamiento con los argentinos. Fíjate vos, los brasileros le permiten conservar un escuadrón, la tropa, los dragones, de uruguayos. Sí. Y es ahí que cuando vuelven, Oribe, que se ha ido a la Argentina, vuelve como oficial del escuadrón de Rivera. La Valleja vuelve como oficial del escuadrón de Rivera. Las mayores figuras que después van a estar en las guerras civiles entre argentinos y uruguayos, las primeras figuras orientales, Sufriategui, Giro, etcétera, terminan como oficiales de este regimiento que Rivera le había podido arrancar a los brasileros estando en situación perdidosa. Y eso va a ser el origen de un conflicto que va a tener después con Rivadavia y con Alvear, que quieren unificar un solo ejército argentino y disolver los regimientos uruguayos. Los dragones de Montevideo. Que justamente Rivera lo que dice, es decir, las tropas que se conocen pelean mejor que las tropas cuando se mezclan los regimientos. Y eso es lo que le cuesta, lo que vos hablaste hace un ratito atrás, que en un momento, por defender esa posición, es declarado traidor a la patria. Y le confiscan los bienes.
confisca los bienes. Pero ahí viene otro gran detalle histórico que vale la pena remarcar, porque es una de esas cosas que en la historia argentina están mal enseñadas. Nosotros nos enseñan, un poco tenemos el concepto que después de Ituzaingó, los brasileños ya se estaban tan maltrechos que, bueno, tienen que capitular. Ituzaingó era el principio del fin. Ituzaingó era la batalla de las desobediencias. Alvear daba las órdenes, nadie le hacía caso. Lavalle, pasa, hacen lo que quieren. El único que le hace caso es Bransen y muere en la batalla. Que lo manda una carga suicida. Manda una carga suicida. Entonces, y Fructuoso Rivera tampoco le hacía caso. Bueno, Fructuoso Rivera estaba en Buenos Aires. Él no se pliega al ejército. Él no se pliega al ejército uruguayo. Y Lavalleja es el que no le hace caso. Fructuoso Rivera estaba tan en desacuerdo con esta política que se ha ido a Buenos Aires y es ahí donde lo declaran traidor. La batalla, si uno piensa, si uno ve los mapas y dice que Ituzaingó, los argentinos y uruguayos tendrían que haber seguido avanzado, era típico, le hubiesen cortado la retirada y hubiese sido el peor de los finales. Entonces la guerra está medio estancada ahí. Están parlamentando en los hay ingleses, un problema de recursos hay un problema de recursos. El ejército los de las ingleses, Provincias Unidas. Ojo, los ingleses también presionan económicamente a la Argentina, por la paz, a Dorrego, para que haya una paz. Y ahí aparece la figura del Fructuoso Rivera. Con 80 hombres se adentra en el territorio de lo que llamamos hoy las Misiones Orientales, que sería al norte de lo que hoy es Salto. Entra, eso era territorio brasilero usurpado, pero era territorio brasilero. Entra con 80 hombres, cruza el río Ibicoy en una situación que se prestó a algunas... perseguido por un lado por los mismos uruguayos, por Oribe, que había prometido matarlo, y por el otro lado enfrentándose al ejército brasilero. Y él cruza el río, entonces ahí Oribe se frena, que es lo que está haciendo y va a los uruguayos, a los brasileros, a presentarse como él es la vanguardia del ejército argentino uruguayo, o sea que más vale que se rinda porque si no vamos a cruzar el río y lo vamos a destruir. Y el capitán brasilero dice, bueno, sí, y se va. Y entonces le cree, y él puede hacer un ejército en poco tiempo. Entró con 80 hombres. 80 hombres a esa zona, y en menos de 2 meses tenía 2.000 soldados. Bueno, todos los guaraníes, todos los indios guaraníes se pliegan a este mando. Y esa amenaza al flanco brasilero es lo que termina con los brasileros que tienen que capitular. Y no solamente eso, que tienen que capitular porque los presiona, ahora están presionados desde 2 puntos de vista los brasileros. Si uno ve el mapa, estabas ahí nomás de San Pablo. Él podría haber tomado San Pablo. Entonces eso es lo que los brasileros... La finalización de la campaña de Brasil es con la campaña de Misiones, que acá en ningún libro argentino nadie lo tiene bien claro. Sin embargo, si vos vas a Montevideo... Alvear se lleva los méritos de Ituzaingó. Exactamente. Si vos vas a Montevideo, hay una calle que se llama Misiones. Claro. En Misiones y Rincón, justamente está la casa que era de Rivera, que hoy es el Museo Histórico Nacional. Esa era la casa particular de Rivera. Bueno, ahora que mencionás Rincón, en la batalla de Rincón, Rivera hace una cosa que se da muy pocas veces en la historia. Yo recuerdo un episodio en la guerra de Yom Kippur en 1973, porque habitualmente... Cuando hay una concentración de fuerzas superiores frente a un ejército de fuerzas inferiores, en 9 de cada 10 situaciones ganan las fuerzas superiores. Es un principio de la táctica del ajedrez y de la guerra, concentrar las fuerzas en un punto donde uno tiene mayoría o supremacía sobre el enemigo para vencerlo. Habitualmente, cuando las fuerzas son de 250 soldados contra 750, están casi 3-1, triplicados, lo lógico es que el que tiene 250 retroceda. Rivera hace lo contrario y desorienta al enemigo porque ataca, lo cual le hace presumir de que son muchos más. Que es exactamente lo mismo que hicieron las fuerzas israelíes en la guerra de Yom Kippur de los 7 días. En el Golán, donde cuando son sorprendidos por el ataque sirio, en vez de retroceder, atacan, lo cual lo hace vacilar a los sirios pensando que había más fuerzas atrás y les permite, inmolándose a ese grupo de tanquistas, evitar que el Golán caiga, ¿no? Sí. Hay 3 o 4 batallas donde al romper las reglas de la estrategia y la táctica, alguien se lleva una victoria absolutamente inesperada. Y aprovechando la sorpresa, él seguía con la sorpresa, claro, ¿no? Es más, es decir, eran 750, pero él sabía que el general Abreu tenía 2.000 soldados a pocos kilómetros. Claro, por lo cual se apresuró porque dice, si no, somos boleta igual. Tengo que atacar igual, punto. Y ataca, y es la batalla que del Rincón, que se llama Rincón de las Gallinas o Rincón de Aedo, porque es un encerramiento en el río Uruguay. Y después, bueno, participa en Sarandí, en donde realmente la carga valerosa de Lavalleja es el que termina
con el conflicto, y después viene este tema de la guerra civil, de la guerra de las misiones. Y después, bueno, entra en este impasse y ahí aparecen los ingleses hablando de que, bueno, había que crear un estado. Realmente la figura que convence eso no es tanto Lord Ponsonby. Lord Ponsonby, fíjate vos las cosas. Lord Ponsonby, que era el embajador inglés claro, era el tío, pero Lord Ponsonby era el embajador inglés en Río Río de Janeiro, pero tenía un tío que era socio de Trapani, tenían un saladero al Río de la Plata. Entonces este Trapani, que era un argentino oriental, le sirve de consejero a Lord Ponsonby, y es que le pinta el panorama sí, mirá, esto quiere ser argentino, pero tampoco para tanto, y no quieren ser brasileros, y qué es lo que vamos a hacer. Y ahí es que le surge la idea a Lord Ponsonby de poner, bueno, que sea un estado intermedio, que sean intermedios, y ahí surge la República Oriental del Uruguay. La formación del Uruguay. Que después entonces, históricamente va a construir un héroe en Artigas, que en realidad es una construcción de relato que no tiene nada que ver con la historia. No tiene nada que ver con eso. Y acá hay un momento muy interesante que relato en el libro, que es la entrevista entre San Martín y Fructuoso Rivera. Vamos a dejar eso para el próximo bloque, y también una cuestión que tiene que ver con los amores orientales. Seguimos enseguida en Tenemos Historia, hablando de La Patria Posible, el último libro de Omar López Mato. Último bloque del programa de hoy de Tenemos Historia, donde estamos conversando sobre La Patria Posible, el general Fructuoso Rivera y las guerras civiles argentinas, que es el último libro de Omar López Mato. Y yo solo voy a enunciar el capítulo 10, que es Amores Orientales, un capítulo de un alto contenido y voltaje que no sé si da para este horario de protección al menor, donde Omar empieza diciendo: las diferencias entre los caudillos no solo se reducían a las distintas ideologías políticas a las que habían adherido, sino a su forma de encarar la vida. Y en la vida hay amores que cada uno de ellos vivió de acuerdo a su forma particular de ser. Ante todo, debemos tener en cuenta la psicología colonial y la permisividad de ciertas conductas sexuales que imperaban en esos tiempos. Los españoles conquistaron América a sangre y fuego, pero no fue este su mayor logro. La verdadera conquista de América fue erótica. Un puñado de españoles pobló el continente de mestizos. Y a partir de ahí, Omar va a narrar las relaciones de Fructuoso Rivera con Bernardino Fregoso de Rivera, su mujer, a la cual amaba profundamente, pero sin dejar de explicarnos que tuvo una gran cantidad de hijos y de amores en otros lugares del Uruguay, y sin que estos amores le generaran culpa o generaran ni siquiera en la mujer un ánimo de venganza, una recriminación ni nada. Y aparecen varios cruces y amores muy interesantes entre caudillos y sus mujeres. Claro, porque es lo que, bueno, hemos hecho algunos programas así, es decir, ¿cuál es la relación? Acá la relación que tiene cada uno de ellos con su mujer es interesante verlo. No, y ahora que se trabaja tanto el tema de la mujer en la historia, este capítulo me parece que se lo vas a tener que entregar o a Araceli Bellota o a María Sáez Quesada. No, se lo mandé a Daniel Balmaceda, que es nuestro romántico, ¿no? Está muy bien. Pero la relación que tienen, hago una comparación fundamentalmente entre La Valleja y la relación que tiene con Anita Monterroso, que era su esposa, y Rivera con yo se lo cuento a la gente, lo dejás a La Valleja un poco como un calzón duro. Bueno, mientras que Rivera hacía lo que quería. Anita Monterroso era de armas llevar. Fíjate vos que era el hermano, era un cura apóstata, que era el que le escribía los artículos y las cosas a Artigas, o sea que era un tipo muy revolucionario, y ella era de armas llevar, pero ojo, también sacrificada, porque cuando a La Valleja lo ponen preso, ella lo sigue al presidio a los 6 meses casados, sí. Pide estar presa con su marido. Sí. Es más, pero dejo este capítulo y me voy al capítulo 19, porque ahí aparece, por supuesto, una figura para nosotros importante, que es San Martín. Una cosita, a Rivera muchos uruguayos le dicen el padre de la patria, pero por la cantidad de hijos que dejó alrededor de la patria. Bueno, eso van a encontrar en el capítulo 10, Amores Orientales. El capítulo 19 se titula San Martín y Rivera. Sí, bueno, es que San Martín, para el año 29, vuelve de Europa para poner su espada al servicio de las Provincias Unidas en la guerra contra el Brasil. Pero llega y la marcha se habían acabado, ya Uruguay era otro país. Entonces, él, estando en Montevideo,
se reúne con una cantidad de gente, y vos fíjate, casualmente, uno de los coroneles de Rivera había sido Escalada, el cuñado. Entonces le sirve como nexo y se conocen y hablan bastante de qué es lo que había pasado en la guerra y sobre el futuro. Y ahí es donde encontramos dos posiciones contrapuestas. San Martín prefiere la abstinencia. San Martín es como el héroe frontal de que, bueno, voy a la batalla y si muero en la batalla, muero en la batalla, y si no, salgo derrotado, y si no, prefiero abstenerme. Que es un poco lo que pasa con la figura de Artigas. Es un héroe también, un héroe frontal que en cierto momento o pierdo y si no me voy. Y San Martín prefiere permanecer presidente, a pesar de que en ese entonces le había mandado una carta a Lavalle, que era el gobernador de Buenos Aires en ese entonces, que le dice que una sola muerte que pudiese ahorrarse le va a servir de consuelo el día de mañana. A San Martín le ofrece ser el conciliador entre las posiciones de los decembristas, de Lavalle, de los unitarios, y Rosas y los federales que estaban en ese momento enfrentados. Él podría haber sido un factor de unión y sin embargo prefiere mantenerse de ese presidente. Y entonces Rivera, cuando se entera de esta actitud de San Martín, le manda una carta diciéndole: general, ¿qué pasa? Yo pensé que usted venía a pelear por el futuro de la patria. ¿Qué le pasa? ¿Está enfermo? ¿O se ha olvidado de la patria? Esa carta hace que San Martín le conteste un poquito alterado de tono, diciendo no, bueno, y justifica su presidencia, su no seguir envolviéndose en esto, que sabía que a la larga iba a terminar un derramamiento de sangre de hermanos. Ahora, la figura de San Martín hubiese servido de conciliatoria para los argentinos. La figura de un San Martín estadista hubiese disminuido la cantidad de muertos, hubiese disminuido la sangre que se volcó a lo largo de ese tiempo. Permanece un fin hipotético, pero su presidencia, y sobre todo hubiera servido para unificar de vuelta. Por eso hubiese servido para unificar, y sobre todo, bueno, permanece como una cosa hipotética, pero realmente es muy interesante cómo Rivera es el tipo que se hace cargo del día después. Acá va a correr sangre, vamos a tratar de hacer lo que se pueda por el país. Mientras que San Martín, bueno, por una actitud, no vamos a discutir, es una decisión personal, prefiere permanecer presidente y se vuelve a Europa y nunca más vuelve a pisar tierra americana. Bueno, como ya estamos acercándonos al final del programa, yo tengo que hacer acá una suerte de salto en el tiempo y después preguntarte qué otro episodio, porque la vida de Rivera va a ser mucho más larga. Una vida, pero no quiero dejar de destacar, porque de golpe me encontré, el libro tiene muchas ilustraciones de personajes, y me encontré con una ilustración de Alejandro Dumas, que es un escritor, yo diría, importante, claro, ¿no? Importante. Alguien que sabía escribir. Alejandro Dumas escribió un libro sobre la nueva Troya del Plata, que vos sabés que una edición, estuvimos hablando de Daniel Balmaceda, la edición que se hizo en castellano de ese libro la hizo Daniel Balmaceda hace varios años atrás. Bueno, la nueva Troya del Plata se le decía a Montevideo por los sitios que sufrió a lo largo del siglo XIX, aparte, que fueron varios. ¿Qué es lo que pasaba? En ese momento los franceses estaban poniendo plata para mantener Montevideo, pero en el año 48 empieza a haber toda una... Europa colapsa, es la burbuja como la del 2008 acá. Bueno, en el año 48 estalla una burbuja que estaba alrededor de los trenes, etcétera, el imperio. De París y demás. Por eso la Comuna de París, Los Miserables y todo eso, y se está viniendo abajo. Y los franceses dicen, bueno, esta es una aventura imperialista que mucho nos ha servido, y bueno, vamos a terminar, y es cuando termina el bloqueo, etcétera. Pero en su momento mandan a un uruguayo, Oves, el general Oves, para tratar de que los franceses vuelvan a poner plata. Y él lo conoce a Alejandro Dumas y le cuenta lo que está pasando. Y Alejandro Dumas lo toma como diciendo, esta es una lucha entre la civilización y la barbarie. Bueno, cuya frase no corresponde a Sarmiento, sino corresponde a un cónsul francés. Ajá, ¿no? Pero Alejandro Dumas escribió: Rivera era como Rosas, hombre de campo, pero todos sus instintos se dirigían hacia la civilización. Como hombre de guerra, la bravura de Rivera no ha sido superada. Como hombre de partido, su generosidad no ha sido superada. Me impresionó. Estas son frases de Alejandro Dumas. Bueno, ya te digo, estaba un poco bancando o soportando la hipótesis de los Colorados, el partido que Rivera había fundado. Rivera era un
caudillo popular, un caudillo de campo, pero que era el sostén de la intelectualidad uruguaya, el sostén de... Y a partir de él se va a formar un partido. El Partido Colorado. Claro, el Partido Colorado. A partir de él y sobre todo Herrera, todo lo demás que lo siguen, pero él es una figura fundacional. Y aparte tiene un episodio divino, para terminar, que vos siempre me prohibís, me tenés restringido los trayectos póstumos. ¿Qué pasó con el cuerpo de Rivera después de que se murió? Él muere, él lo termina en Brasil, y en Brasil en un momento Uruguay convoca como salida al todo lo que estaba pasando un triunvirato y lo llama a La Valleja, a Rivera y a Venancio Flores. Los tres tienen que formar un triunvirato. Rivera estaba preso en Brasil y lo liberan los brasileros y él empieza a volver. Justo en el camino se muere La Valleja y dice, bueno, tengo que acelerar el tranco. Ya no era el muchacho de antes, vuelve, era el verano, era en época de verano, vuelve y ya estaba enfermo y bueno, en un momento muere, ¿no? El arañazo de las parcas le llega. Y los paisanos, claro, tienen que llevar el cadáver hasta Montevideo y estaban como a 300 kilómetros. ¿Y qué vamos a hacer? Y bueno, lo ponen en una latón de caña. Caña, sí. Se lo sumergen en alcohol. Lo mismo que le había pasado a Nelson en Trafalgar, que lo sumergen en vino español. Bueno, acá lo sumergen en caña. Y que después se tomaron prolijamente. Exactamente. Y cuando llegan a Montevideo, lo que hacen es cada cual bebe el ánima espirituosa de su general Fructuoso Rivera. Bien. Un final épico. Dejamos mucho afuera, como suele suceder cuando las vidas son muy intensas y muy importantes. Novelesca. Pero les queremos recordar, antes de cerrar el programa de hoy, que el próximo 18 de diciembre a las 19 horas, en Marcelo T. de Alvear 2261, Instituto de la Visión, vamos a estar presentando junto a Omar López Mato su libro La Patria Posible, la vida del general Fructuoso Rivera y las guerras civiles argentinas. Nos reencontramos la semana próxima aquí en Tenemos Historia, Omar, y volvés a este lado del mostrador. Al otro lado del mostrador. Muchísimas gracias, Emilio. Pasen la mejor semana posible. Chao.